la sesión 116 se da por aprobada el acta de la sesión 117, que a disposición de los señores diputados. Señor secretario, dará lectura a la cuenta. Ofrezco la palabra, señor secretario, sobre la cuenta. Presidenta, no tenemos cuenta el día de hoy. Bueno, entonces entramos a la orden del día. ¿O hay varios? ¿Hay alguien que quiera, de los diputados, en varios intervenir, por favor, antes de que entremos a la orden del día? El diputado Brito, presidente. Bueno, diputado Brito tiene la palabra. Sí, presidenta, si lo tiene a bien usted, me gustaría poder recabar el acuerdo para que el Ministerio de Defensa se pronuncie en qué está la nueva gestión de compra de las capacidades estratégicas, que ese es un proyecto que venía asociado a la derogación de la ley del cobre, que entiendo que fue ingresado por el Senado, pero no tengo mayor información respecto a la participación del Ministerio de Defensa en el trámite de este proyecto. Entonces nos gustaría saber en qué estado está, cuáles son los planes que tiene el actual ministro de Defensa respecto a que se pueda legislar y crear el nuevo mecanismo de la gestión de compra de capacidad estratégica. Si lo tiene a bien, presidenta, a mí me gustaría poder solicitar esa información al Ministerio de Defensa. Bien, diputado Brito, entonces voy a solicitar el acuerdo para oficiar en el sentido que usted propone. ¿Alguien se opone? No, presidenta. Presidenta, el diputado Urrutia, don Osvaldo, le solicita la palabra. No lo veo ahí, entonces sí. Me va a tener usted que señalar. Ya. Sí. Diputado Urrutia, don Osvaldo, presidente. Presidenta, yo solo quiero recordar que en 2 oportunidades nosotros fuimos invitados al Ministerio de Defensa durante el presente año para escuchar la inversión en las capacidades estratégicas de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, en sesión secreta que sesionamos en el Ministerio de Defensa. Entiendo que usted participó, entiendo que el diputado Brito no participó, por lo probablemente desconoce la información que allí se entregó con carácter, como digo, de reservada o secreta, y yo sugiero que, de ser necesario, una próxima reunión, o tratar de tener una próxima reunión, porque quedamos en seguir tratando este tema en alguna otra oportunidad. Creo que esa fue la misma sesión que después nosotros mismos no pudimos coordinar una fecha. Al hablar de nosotros mismos, estoy refiriendo a los integrantes de la comisión, no pudimos acercarnos nuevamente para continuar con la exposición del ministro de Defensa en aquella oportunidad. Gracias, diputado. Bueno, en realidad fue la exposición del ministro, más bien del subsecretario de las Fuerzas Armadas, que hizo la exposición, y efectivamente no pudimos coordinar con el Ministerio de Defensa el seguimiento de esto. En todo caso, creo que no es obstáculo el pedir una otra sesión con el ministro de Defensa para estos efectos, amén de oficiar respecto al tema de la gestión única de adquisición. Secretario, ¿usted podría, por favor, hay alguien que se oponga a esta propuesta de oficiar y coordinar con el señor ministro de Defensa una próxima sesión de carácter reservado en el evento que así lo pidiera el ministro de Defensa para el tema? Diputado Brito, le pido la palabra, presidenta, antes de tomar el acuerdo. Pero antes vamos a tomar sobre este punto, diputado, porque usted solicitó entonces tenemos que acordar primero oficiar sí. a efecto. Exacto, que es para, quiero aclarar por su nombre, diputado Urrutia, que no es para la gestión de compra actual, sino que para la futura, que él y yo y toda la comisión vamos a tener que, si es que el gobierno se digna a cumplir con la creación del nuevo mecanismo de la gestión de compra, vamos a tener que tramitar. Y me preocupa que se dilate esa tramitación. Eso es, presidenta, así que muy claro. Gracias. Entonces, secretario, oficiamos en ese sentido. Perfecto, presidenta, no hay nadie que se oponga, así que se adopta el acuerdo. Muy bien, entonces entramos en la orden del día y corresponde recibir en primer lugar a la señora Carolina Pizarro en su calidad de familiar de uno de los civiles fallecidos en el Hércules C-130 con destino a la Antártica, accidentado en diciembre del año 2019, con el objeto que exponga sobre la necesidad de legislar para otorgar protección
a los trabajadores subcontratados, que es el caso del familiar de la señora Carolina Pizarro, a través de empresas externas que prestan servicio en las Fuerzas Armadas con el objeto de resguardar, en caso de accidente, tanto sus derechos como los de sus familiares. Hago presente que acompañan a la señora Carolina Pizarro, el abogado señor Alfredo Mergado, y los padres de don Ignacio Parada, un civil fallecido en el mismo accidente, el señor Luis Parada y la señora Lorena Galvez. Ofrezco la palabra a la señora Carolina Pizarro, por favor. Buenas tardes. Quiero saludar a cada uno de ustedes que acogieron esta solicitud en vista de lo que hemos vivido como familia de parte de los civiles, ¿ya? Y quisiera primeramente que los padres de Ignacio, darle la oportunidad a ellos, puedan ellos contar su testimonio y todas las negligencias que ha ocurrido en base a esta tragedia que pudo ser evitada. Y a continuación de ello continúo yo contando las negligencias de la empresa y a qué iba mi hermano, por cuántos días y todo lo que hemos tenido que pasar en todos estos casi 2 años desde que ocurrió esta tragedia. Señora Carolina, algunos antecedentes que en todo caso imagino que los integrantes de la comisión tienen. Este avión C-130 capotó el 9 de diciembre del 2019, ¿no es cierto?, en el Paso Drake, en un viaje desde Punta Arenas a la Antártica, y murieron las 38 personas que iban a bordo, 12 personas de apoyo técnico y 21 pasajeros. Y lo que los familiares han señalado en general es que hubo algunas irregularidades en el, ¿no es cierto?, tanto en el plan de vuelo, en fin. Pero estos antecedentes, para que este es el marco en el cual escucharíamos a los familiares de la familia Parada Galvez. Que si están conectados, por favor, para que puedan... ¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Ahí los escuchamos. Ya. Bueno, buenas tardes, señoras diputadas, señores diputados. Buenas tardes, Carolina y don Alfredo. Mire, si nos puede dar su nombre completo, ya, de su hermano, para que quede constancia en actas, por favor, y se pueda ya tomar nota. Ya, mi esposo es Luis Alfredo Parada Osorio y mi nombre es Lorena Paola Galvez Andrade. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Ahí sí? Ya. Bueno, primero que todo, mi esposo y yo queremos agradecer esta oportunidad que nos dan para expresar nuestro sentir por esta tragedia, ¿ya? Queremos dirigirnos a ustedes como autoridad de nuestro país, pero también como papás a los que sean padres. Bueno, ya los presentamos, mi esposo Alfredo, yo soy Lorena, y nuestro hijo Ignacio. Ignacio Parada Galvez, nuestro único hijo, que a la fecha de la tragedia tenía 24 años. Él era estudiante de la Universidad de Magallanes de la carrera de Ingeniería Civil Química. Ese mismo año, el 2019, pero el primer semestre, Ignacio estudió el primer semestre en la Universidad Santiago de Compostela, en España, por una beca de movilidad, por su esfuerzo, por sus notas. Lo que nos tiene hoy día muy orgulloso y también triste es que en unos días más vamos a recibir el título póstumo de nuestro hijo. Se cumplían con los requisitos. Ignacio tenía el 87% de su carrera cursada y le faltaba lo de la Antártica. Ignacio era su segundo viaje a la Antártica, porque en noviembre había estado también ahí en la Antártica, ¿ya? Bueno, lo primero que nosotros queremos expresar es con respecto a la institución, a la FAS. La FAS está formada por hombres y mujeres que tienen uniforme, pero detrás de ese uniforme hay personas, hay papás y mamás, y no podemos entender la cero empatía que han tenido con nosotros, la indolencia que han tenido con nosotros con esta tragedia. ¿Por qué se los digo? El año pasado, yo sé que había pandemia, pero el año pasado nos envían por WhatsApp una carta, una nota, en donde decían que se terminaba la búsqueda de nuestros seres queridos,
de nuestro único hijo por WhatsApp, nos avisa la Fuerza Aérea de que se terminaba esa búsqueda. O sea, nada de empatía con nuestro dolor, nada. En WhatsApp yo puedo recibir el listado de mi casero, de todo, pero no de la Fuerza Aérea, una nota que diga que se termina la búsqueda. Ese fue la vía que ellos usaron para comunicar eso. Después, en programas de televisión, oportunidad que tienen, dan a conocer las 1000 y tantas intervenciones que han tenido de profesionales. De esas, ninguna es de mi esposo ni mía, ninguna. Nunca tuvimos acompañamiento, ni psicológico, ni psiquiátrico, ni menos espiritual. El año pasado, en noviembre, fue la última llamada que tuvimos mi esposo y yo. Nadie se ha preocupado si todavía seguimos vivos o no. Después, el 22 de octubre de este año, llega un oficial de enlace, un comandante acá en nuestra casa, con un sobre, y nos dice textualmente: les traigo una información importante para ustedes. Si me dicen que me traen una información importante, yo pienso que traen buenas noticias, que algo salió de este sumario. Me dicen, léalo con calma, los dos solos fue cuando estén tranquilos. Yo aprovecho a hacer el descargo a ese oficial que viene por toda nuestra molestia, nuestro malestar, porque no han estado con nosotros en ningún momento. Cuando leemos la carta, dice que no saben qué sucedió con el avión, que no encontraron responsables. Otro golpe más para nosotros. Después tuvimos una reunión con un alto mando de la FARC, mi esposo y yo, cuando sucedió esta tragedia. ¿Qué nos dicen? No se preocupen, si pueden tener otro hijo. Decir eso es no entender de esta tragedia. Es no entender nada. ¿Me escuchan? Sí, adelante, señora. Entonces, eso ha sido, como en resumido, lo que nos ha sucedido a nosotros, como papá y mamá de Ignacio, como civil que era Ignacio, como el estudiante que era Ignacio. El otro punto, y que es el que más es importante para nosotros, es que consideramos y sentimos que los civiles no deberían viajar en aviones militares. ¿Por qué? Porque quedan en desprotección económica los familiares. Nosotros pensamos con mi esposo, conversamos, ¿qué hubiese sucedido si nuestro hijo hubiese sido papá? Si hubiese tenido un hijo él, ¿cómo hubiese quedado ese pequeño? Si mi hijo, a Ignacio, solo le corresponde un seguro escolar, que es equivalente a 600.000 pesos y que es de uso exclusivo para su féretro. La FARC también nos da otro féretro. Voy a juntar féretros en el patio de mi casa. Y eso es lo único que le corresponde. Viajan en total desigualdad de condiciones con respecto a los funcionarios de las Fuerzas Armadas. Porque los funcionarios tienen derecho, cuando fallecen en acto de servicio, asignaciones, sueldo, Montepío, seguro, etcétera. Pero mi hijo lo único que tenía derecho era su féretro. El civil no tiene derecho a nada. Nosotros no estamos pagando microcréditos que tenemos por los estudios de nuestro hijo y los seguiremos pagando. Nos queda bastante todavía. Nuestro hijo iba a la Antártica, este era su segundo viaje, para práctica y tesis en convenio entre la FARC y la Universidad de Magallanes. El proyecto de Ignacio era un plan de mejora en la calidad de agua potable en territorio antártico chileno. Trabajaría en la base aérea Presidente Eduardo Frei. Existe una población civil y militar que son los encargados de hacer soberanía en el continente blanco. ¿Cuál es la finalidad del proyecto de Ignacio? Esto yo lo leí textual del informe de mi hijo, ¿ya? El informe que hizo Ignacio de su primer viaje en noviembre. Abro comillas, dice Ignacio, es dar una mano a esta población, ya que el consumo de agua potable es de primera necesidad para la salud, la higiene y para el bolsillo, ya que tienen que comprar agua en pequeñas cantidades, lo cual es muy costoso. La idea era diseñar 2 filtros,
Él tenía su plan de trabajo. Ese día, lunes 9 de diciembre, antes de irse, estaba cotizando en Santiago una llamada de teléfono por los filtros. Él estaba diseñando todo. Y yo me quedo con la frase que dijo mi hijo, mi único hijo. Dice, dar una mano a esta población. Y mi esposo y yo nos preguntamos todos los días, ¿quién le dio la mano a los papás de Ignacio? Ese es el punto. Por eso nos deben viajar civiles en aviones militares o bien resguardados de otra manera. Porque nosotros, nadie nos tendió la mano. A 1 año, 10 meses, estamos con nuestro dolor, nos levantamos día a día sin encontrarle sentido a seguir viviendo sin nuestro hijo. Y todavía nos dicen que la solución sería tener otro. O sea, eso es burlarse de nuestro dolor. Sin saber que nuestro hijo, nosotros hicimos tratamiento para poder yo quedar embarazada 3 años y medio esperando para poder tener a nuestro hijo. Y después nadie siente nuestro dolor, nadie nos acompaña, nadie se preocupa si seguimos o no, nadie. Entonces, esa es la injusticia que siento que se ha cometido en esta tragedia. Estamos dándole, y si decidimos hoy día venir a hablar, que nos hayan invitado Carolina y sobre todo ustedes, es para darle el valor de persona de nuestro hijo, el valor que tenía él como persona. Él no iba a sacarse ni fotos ni nada de la Antártica, él iba por una misión, iba a cambiarle la calidad de vida a las personas de la población de la Fuerza Aérea, a la base aérea. Y esa era su finalidad, su proyecto y su sueño. Y por eso luchó, y por eso estudiaba, y por eso se preparaba. Pero como dije, al final, él le estaba dando la mano a esa población, pero a sus papás nadie le dio la mano. Eso era lo que queríamos nosotros dar a conocer como los papás de Ignacio. Nos quedamos ahora con su foto, con los recuerdos, vamos a quedarnos con su título. Que es lo que nos da gran satisfacción, pero también tristeza, porque él debería haber sido el que haya recibido su título, porque él es el que luchó para tenerlo. Él es el que viajó en 2019 a España, es el que iba a segundo viaje a la Antártida. Y ahora tenemos la foto de él y vamos a tener un título, pero no tenemos lo que más amamos en este mundo. Y nadie ha entendido nuestro dolor, nadie ha empatizado con nuestro dolor. Solamente nos dan respuestas que no sé qué persona puede dar. La verdad es que tener otro hijo a esta altura para nosotros no es una solución. Nosotros lo que queremos es respuesta, exigimos verdad, exigimos justicia por nuestro hijo, porque él debería estar acá con nosotros y no nosotros llorando por la partida de él. Eso es. Muchas gracias, señora Lorena. Le transmito mis más profundas condolencias a ambos, a los padres de Ignacio, por esta tragedia que han tenido que sufrir, y hago extensivo a través mío también las condolencias de toda la comisión, por supuesto, de defensa. Después probablemente algún diputado podrá formular alguna pregunta. Vamos a escuchar, por favor, después a la señora Carolina Pizarro, para que familiar, ¿no es cierto?, de una de las víctimas de este accidente, para que nos entregue los antecedentes que nos pidió entregar en esta solicitud de audiencia que realizó. Por favor, señor secretario, invita a la señora Carolina. Señora Carolina, si su señal es inestable, le sugiero que a lo mejor apague la cámara para que el audio se pueda escuchar. Gracias. ¿Ahí sí me escuchan? Sí, escuchamos. Ya, mi nombre es Carolina Betsabe Pizarro Gatica, soy hermana consanguínea del civil Jacob Rómulo Pizarro Gatica, quien con 38 años pierde la vida en esta tragedia, que para nosotros ha sido un dolor profundo, así como para los padres de Ignacio.
Somos una familia bien constituida, bien unida, y Jacob era padre de un único hijo, el cual a la edad de 6 años pierde primeramente en junio de 2019 a su madre, producto de un cáncer, y en diciembre pierde a su papá, quien está a mi cuidado legalmente, con guardería y todo, Williams, que está a pronto cumplir 8 años. En esta tragedia nos tocó vivir yo disculpe lo que voy a decir, pero una institución que no tiene corazón. A nosotros, yo me entero el día lunes a las 11:30 de la noche a través de la prensa. Yo vivo en la localidad de San Carlos Ñuble, la región de Ñuble. Viajo en compañía de todos mis hijos y me ha tocado a mí cargar la mochila porque mis padres están con un dolor profundo, el cual ellos hasta el día de hoy no han tenido paz en su corazón. Viajo a la FACH y el día martes 10 de diciembre de 2019 las Fuerzas Aéreas nos miente a todos en nuestra cara, de la voz del general Rodríguez, indicando que la aeronave se encontraba en perfectas condiciones y que llevaban alimento para 2 o 3 días en caso de que habían caído a tierra y combustible hasta las 12 de la noche en caso de que no tenían dónde aterrizar. Desde el día 1 se han burlado de nuestro dolor y yo encuentro injusto. A nosotros nos han discriminado a los civiles en todo sentido. Yo en enero de 2020 me reúno con los generales para exigir, yo no fui a pedir favores, yo fui a exigir que ellos tenían que poner abogados de familia para hacer los trámites de mi sobrino, porque mi hermano fue a trabajar por solo 3 días externa que se llama Improcer. El dueño es un oficial de reserva de la FACH. ¿Ya? Me reúno con los generales para exigir, el cual en mi cara me dice que van a ver, que no estaba dentro de su obligación. Yo les manifesté a ellos que mi hermano se subió a un avión de ellos y ellos tenían que correr con todo tipo de trámites porque mi hermano no fue a una fiesta y se perdió. Mi hermano no estaba en situación calle, mi hermano no estaba en la droga, mi hermano no se suicidó, a mi hermano no lo mataron en un paradero de micro, mi hermano iba a traer esto al trabajo para soldar un portón que ellos mismos, los militares que están en la base Frey, chocaron estando ebrios, borrachos, él iba a soldar el portón. En base a eso, yo les di plazos, y disculpen un poco mi forma de ser, pero yo con la institución, yo soy la que le pone plazos a ellos. En vista de lo solicitado, me pasaron abogados y yo fui quien solicitó psicólogos para mis padres. En ningún momento, diputados y señora presidenta, señora Carmen, en ningún momento la Fuerza Aérea se acercó a nosotros a ofrecer atención. En ningún momento. Es más, la asistente social, la única pregunta que me hacía todos los días era: ¿cuándo llegó? ¿Cómo está? ¿Cuándo se va? Esas preguntas me hacía todos los días la asistente social. Y en una oportunidad nos pusieron un vehículo del cual nos trasladaban de San Bernardo a la base Cerrillos y el chofer profesional se pasó 3 semáforos rojos y 2 discos pares y al entrar a la base casi choca con la barrera de entrada. En vista de eso, lo único que dijeron, uy, disculpa, yo no sé cómo es posible que la Fuerza Aérea, yo les dije a ellos, bueno, ahora me van a matar a mí ahora, porque he alegado, reclamado. La empresa le solicité durante 1 año la documentación de mi hermano para hacer trámites de mi sobrino, lo que son sus pensiones, ante lo cual nunca obtuve respuesta y me reuní en febrero de este año en compañía de don Alfredo Morgado, a reunirnos con el comandante en jefe Arturo Merino y me descargué toda mi indolencia que tenía en ese entonces y nuevamente recibí una burla de ellos en mi cara, donde yo les pregunté por qué no habían hecho una búsqueda real con equipamiento que realmente se necesitaba para ese tipo de mar y sus profundidades. Ante lo cual él en mi cara me lo dice, pero si ustedes pidieron el Cabo de Hornos, y lo hicimos, lo sacamos 2 veces,
Entonces, para mí eso es una burla. Yo soy diseñadora gráfica, yo no tengo idea de buques, menos de sonares. Yo ahora entiendo por qué estamos viviendo en esta situación. Yo encuentro que la Fuerza Aérea ha sido totalmente indolente con nosotros. Mi hermano, su contrato no estaba escriturado. ¿Ya? En diciembre de 2019, la Inspección del Trabajo le saca una multa de 2 millones al empleador porque el contrato de mi hermano no estaba. Ante eso, ante la reunión de febrero de 2020 y mi queja, a la semana el empleador me manda un correo con la documentación de mi hermano y me encuentro con la sorpresa que el contrato de mi hermano tiene un sueldo por el mínimo de 300.000 pesos y la firma falsificada y su huella escaneada desde el carnet de identidad. Yo no sé hasta cuándo la institución del Estado se va a burlar de nosotros. Yo en diciembre de 2020 pude hacer el trámite de mi sobrino sin documentación porque me ayudó a mí don Mario Desbordes y el subsecretario del Trabajo, don Fernando Ará. Cuando me encuentro que tengo que ir a firmar la pensión que recibí William de 60.000 pesos hasta los 18 años. Yo encuentro una burla. La institución no se ha preocupado de mi sobrino ni siquiera mandarle un chocolate de 50 pesos. En nada. El empleador desapareció. Manda pólizas falsas a mis papás de unos supuestos seguros. Yo tengo el certificado del mercado financiero donde acredita que mi hermano solamente tenía un seguro de cuando él trabajó hacía mucho tiempo atrás en la minera. Fue el único seguro que él tenía y no era de vida, era de salud y dental. Yo encuentro que una institución del Estado, ¿cómo puede trabajar con empresas tan negligentes que no se preocupen de que sus trabajadores tengan lo mínimo que es un contrato, que tengan lo mínimo lo que es la ropa? Mi hermano salió de su casa con ropa que él mismo compraba y que yo misma le regalé, ropa para frío extremo. Mi hermano no salió con ninguna herramienta y mi hermano no llevó ninguna máquina de soldar ni equipo de oxígeno. Salió con su pura ropa que compraba él. La empresa solamente proporcionaba un mameluco que usaban en las faenas de Santiago. También el certificado de función que emitió el Registro Civil en agosto de 2020 indicaba muerte presunta. ¿Cómo es posible que iban 38 personas? Aquí no debemos hacer diferencia de uniformes. 38 personas, algunos tenían el certificado de función bien y otros mal y otros no los tenían. En mi caso, mi hermano, muerte presunta que no servía para nada, para ningún trámite. En la AFP le tuve que contar la historia al ejecutivo, a la jefa, a la otra jefa, a 4 personas para poder ellos hacerme... recibirme la documentación. ¿Y qué sucede? Que tuve que recurrir nuevamente, no a la institución, porque recurrí 3 veces a la institución y el trámite seguía igual. Tuve que recurrir este año, en marzo de este año, nuevamente a don Mario Desbordes, molestándolo si me podía ayudar. Ante lo cual, en marzo de este año yo obtuve el certificado de función de mi hermano, como corresponde, muerte judicial, Mar de Drey, Magallanes. ¿Por qué uno tiene que andar recurriendo a otras personas y no a las instituciones responsables en este caso y el gobierno? Y tampoco no se hace cargo, no se hacen cargo de nada. A nosotros nos han dejado totalmente a un lado y encuentro que los civiles viajan de una forma desfavorable, desprotegidos y totalmente discriminados. Díganme ustedes, diputados, ¿encuentran justo que un niño de 6 años reciba una pensión de 60.000 pesos donde le quitaron de por vida ver a su papá, que lo vea crecer? Mi sobrino usted lo ve, está feliz, pero ¿saben qué? Yo ahora estoy en el fútbol con él. Yo no puedo salir si él no está al lado mío, porque él tiene miedo que yo no llegue. Él llora. Yo si voy al PAN tengo que llevarlo. Cuando me voy a bañar, me golpea la puerta, tía, está ahí, estoy acá, le digo yo, tía, es que yo la quiero mucho. Entonces mi sobrino quedó mal. Gracias al Señor está feliz, yo lo distraigo, está recibiendo su educación, su comida, todo. Pero acá la institución es la empresa mandante que se hace cargo de todos los trabajadores, de los subcontratistas.
Acá no se han llegado para nada a estar con nosotros en ninguna área. Hemos estado desprotegidos, sin seguros, y queremos nosotros que, como ustedes son los encargados de legislar, trabajemos en un proyecto de ley junto con el Ministro del Trabajo, Ministro de Educación, con Derechos Humanos, porque acá se vulneraron los derechos. A los civiles les debieron decir, ¿saben qué? El avión estaba mal, está malo y no van a subir. Y punto, y no suben. ¿Pero por qué lo subieron? ¿Por qué les quitaron el derecho a vivir? Yo se lo digo siempre a ellos, les quitaron el derecho a vivir a mi hermano. Mi mamá está súper mal. Mi papá era un hombre súper activo, que trabajaba, se levantaba temprano. Mi papá no, está flaco, no hay día que no llora mi hermano. Me dejó todo a mí, me dijo, hija, tú hacete cargo de todo, yo no quiero saber nada, porque no está lo que quiero, el cuerpo de tu hermano. Ese dolor, como madre, uno se lo lleva siempre en su corazón, y yo trato de hacer todo lo posible y ser fuerte delante de ellos y cargar con todo esto, porque mis papás están mal, y yo mi dolor me lo tengo que guardar, yo tengo que ser una roca, tengo que ser una mujer que no llora. ¿Por qué? Porque tengo hijos, tengo a mi sobrino delante mío, tengo a mis papás, y esa es la familia que tengo. Entonces, nosotros en noviembre de 2019 con Jacob habíamos hablado para poder vivir juntos y yo ayudarle a cuidar a su hijo. Yo le dije, vamos a tener que buscar una casa grande. Yo tengo mi familia, nosotros somos 6 y ellos eran 3. Pero ahora nos quitaron todos esos sueños, todas las metas por cumplir, todo lo que quería hacer mi hermano. Este año, él quería ese año postular, adquirir un crédito hipotecario para poder tener una casita para él y su hijo. Entonces es necesario que se promulgue una ley que proteja y que todas las instituciones que estén comprometidas tengan también responsabilidades, tanto las universidades, centros de formación técnica, institutos, liceos, que envían a sus estudiantes, que envían a los jóvenes para poder mejorar la calidad de vida a las mismas familias de las instituciones. Acá solamente a nosotros nos han discriminado totalmente. Yo hasta el día de hoy todavía ando haciendo trámites, y lo único que quiero hacer trámite y cerrar, que se vayan cerrando puertas, ciclos, porque voy a un trámite, tuve problemas para hacer posesión efectiva aquí en San Carlos, tuve problemas para hacer posesión efectiva en Chillán, me querían que yo viajara a Santiago a hacer el trámite de posesión efectiva. Tuve que también golpear la puerta del mismo don Mario de Borde para que me hiciera un contacto en el registro civil y me puedan atender. Acá en San Carlos, la única señora que hace inscripciones me atendió súper mal. Tuve que hacer un reclamo para que me puedan recibir la documentación. Entonces, ¿hasta cuándo vamos nosotros a tener que recibir mala atención, malas gestiones? La burocracia de verdad está cada vez peor. Yo estaba viendo el listado de todos los diputados que integran la comisión y me encuentro con 5 en la totalidad. 5. Y una, yo no sé si todavía sigue la diputada Patricia Rubio en la Comisión de Defensa. No sé si todavía ella lo integra. Sí. Pero también recurrí a ella meses atrás y todavía la estoy esperando en mi casa, que quedó de ir y nunca más fue. Yo, señora Carmen Gers, solicito a ustedes el apoyo para que promulguemos una ley, porque nunca sabemos si se vuelve a caer un avión con civiles, porque los civiles están siendo hasta el día de hoy trasladados en barco a la base Antártida de la misma empresa, en aviones, en otro tipo de aviones también a la base Antártida, y el empleador le dice: yo sé a quién voy a poner en tu seguro de vida, le dice a cada trabajador. El empleador es quien elige a los beneficiarios de los trabajadores. ¿Dónde se ha visto eso? Mi esposo trabajó 26 años en la minera y cada vez que le adquirían un seguro de vida,
él nos ponía a nosotros y me pedía los RUT y todo, pero el empleado nada. Otro error, otra negligencia que hubo acá, los sueldos fueron pagados hasta agosto 2020, debieron haber sido pagados hasta marzo 2021, cuando ya tuvimos un certificado para hacer el trámite de mi sobrino. Y fue pagado un sueldo basado en Santiago y no basado en Antártida. Como dice la ley de subcontratación, que las empresas deben cumplir con los pagos correspondientes, y si no cumple tiene que hacerlo la empresa mandante. Pero ¿qué hacemos acá si a nosotros nos han discriminado? Si ustedes se dan cuenta, en la televisión siempre han sido las familias Fash que salen y poco y nada podemos hablar nosotros. Hemos grabado y poco y nada muestran de todas las negligencias que hemos vivido. Así que agradecería de corazón y que por favor sean sinceros con nosotros y digan: sí se puede, sí haremos todo lo posible. Fijemos una reunión, una mesa de trabajo con el Ministro de Defensa, Ministro del Trabajo, Ministro de Educación y Derechos Humanos, porque acá es importante que estén los derechos humanos y que se respeten lo que está escrito y establecido por la ley. Muchas gracias. Gracias, señora Carolina, por haberse conectado con nosotros, y también a usted le manifiesto las condolencias por la tragedia de la muerte de su hermano. Y quisiera, antes de otorgar la palabra a los señores diputados, hacerle una consulta al secretario. Según la información que tengo, en diciembre del año pasado se hizo una reunión, o sea, se citó a una audiencia en esta comisión a familiares de las víctimas de esta tragedia, entre los cuales no estaba la señora Carolina Garrido. Quisiera que me confirmara esa sesión que se habría hecho, ¿no es cierto?, en diciembre del año 2020, y ahí en esa sesión se acordó invitar a la Fuerza Aérea a una sesión posterior para hacerle consultas sobre las irregularidades, lo que nos corresponde a nosotros, digamos, como Comisión de Defensa, que habrían sucedido en ese desgraciado vuelo. Asimismo, se ofició a la Fuerza Aérea, de acuerdo al sistema de datos, no encuentro qué respuesta dieron a los oficios que emanaron de esta comisión. Serían los dos puntos que quisiera consultarle al secretario, que me los pueda dar cuando lo pueda tenerlos a mano. Y, entre tanto, ofrezco la palabra a los señores diputados. El diputado Brito le solicita la palabra a doña Carmen. Diputado Brito, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Agradeciendo a usted y que hayamos recibido también a las familias de las víctimas de la tragedia. Es que quisiera saber en qué están las tratativas con el Ministerio de Defensa, porque la mayoría de los aspectos que se proponen, y yo creo que difícil alguien podría estar en desacuerdo, porque es una tremenda injusticia toda la situación y también el trato desigual que tienen personas cumpliendo las mismas funciones, es que la mayoría de esos proyectos, o sea, la mayoría del contenido de un eventual proyecto de ley es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, en la medida en que asigna funciones e involucra presupuesto con el fisco. Entonces, sería fundamental para saber cuál es el piso de partida, si es que el ministro de Defensa actual, Waldo Procurica, o en su efecto alguna subsecretaría, que han planteado frente a esta misma demanda, y en función de eso analizar cómo podemos avanzar. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado secretario ha pedido la palabra? Sí, el diputado Urrutia, don Osvaldo Presión. Diputado Urrutia, don Osvaldo, tiene usted la palabra.
Ya entiendo que no me ve, Presidenta, porque estoy fuera del tiro de cámara, pero Sí. igual estoy aquí presente. Sí, solamente hacer una precisión, probablemente yo entendí mal, pero la invitada Carolina Pizarro dijo, a quien le doy las condolencias por el fallecimiento en ese trágico accidente de su hermano, que no sé si había hablado con 5 parlamentarios o que habíamos 5 parlamentarios en la sesión. Pues en este momento hay 10 parlamentarios en la sesión, 4 aquí en la sala y el otro 6 yo los veo a través de la pantalla. Para tranquilidad de ella, o sea, estamos con la mayoría de los parlamentarios presentes escuchando su testimonio. También le quiero dar el pésame y transmitirle mis condolencias a los padres, a la familia Parada Gálvez, por el trágico fallecimiento de su único hijo. Yo lo que visualizo de las declaraciones de las dos familiares de las personas fallecidas en el accidente del Hércules C-130 en la Antártida es que aquí existe un vacío legal, dado que las instituciones públicas, cualquiera que estas sean, no solamente las instituciones de la Defensa Nacional, no pueden contratar seguros para terceros. Solamente lo pueden hacer para los funcionarios que trabajan en esas instituciones, y esto se hacen incluso no a través de compañías de seguro, sino a través de las mutuales. Las mutuales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea son por las cuales se contratan los seguros de accidentes para los funcionarios de esas ramas de la Defensa Nacional. Igual pasa con Carabineros y la PDI, que pertenecen a las mutualidades respectivas, a través de un pago que el mismo funcionario incluso hace y se le descuenta de su sueldo. No lo contrata la institución. Esa es una de las graves o de las cosas raras que tenemos en nuestra legislación, pero aquí existe, sobre todo con respecto a la Fuerza Aérea y la Armada, que muchas veces, en muchas oportunidades, trasladan a civiles en sus embarcaciones, no pueden, están inhibidas legalmente para contratar seguros. Y yo creo que ese es un vacío legal que hay que legislar al respecto. Entonces yo me ofrezco, si hay alguien que quiera trabajar este tema, bueno, con por supuesto el apoyo del Ministerio de Defensa, poder elaborar un proyecto de ley que permita que lo puedan hacer, o al menos hacerlo exigible antes de embarcarse en un avión o en un buque que pertenezcan a las instituciones, ya sea a toda institución pública. No estoy refiriéndome solamente a la Armada, Ejército, Fuerza Aérea, Carabineros y la PDI, sino cualquier institución pública, el Ministerio de Obras Públicas, que también tiene algunas embarcaciones, entiendo, en el sur de Chile. Si algún civil ingresa y por cualquier razón le ocurre un accidente, bueno, tiene que tener la capacidad del Ministerio para poder contratar o hacer exigible un seguro de vida. Entiendo que sobre esta materia, es más, hay un pronunciamiento de la Contraloría que me gustaría que lo pidiéramos, Presidenta, y a través suyo, que fue solicitado por el Ministerio de Defensa cuando ocurrió el accidente del Casa 212 en Juan Fernández. Estoy haciendo memoria, así que no tengo la precisión de las fechas, pero producto de ese accidente, yo me acuerdo que se conversó aquí en la comisión sobre este mismo tema, y la idea era preguntar al Ministerio de Defensa y a la Contraloría por qué no podían hacer exigibles los seguros de vida. Y en aquella oportunidad la Contraloría se pronunció negativamente o diciendo que la legislación no lo permitía. Yo creo que sería bueno tener a la vista ese informe de Contraloría, y a raíz de eso, o con ese informe a la vista, poder elaborar y discutir un proyecto de ley que permita abordar este tema, que me parece muy necesario porque es frecuente y con mucha frecuencia las instituciones armadas trasladan pasajeros en sus helicópteros. Por ejemplo, ayer veíamos en la televisión cómo el helicóptero de la Fuerza Aérea rescataba a una enfermera en la zona de Puerto Vara, si no me equivoco, Puerto Montt, que había estado desaparecida por 6 días, en una maniobra bastante arriesgada, que incluso podría haber ocurrido un accidente cuando la estaban rescatando. Entonces, yo creo que es importante legislar y avanzar en esta materia para no seguir generando esta sensación y que yo entiendo perfectamente que muchas personas creen que es un culpable y por falta de
de intenciones, de ganas, de querer hacerlo, pero las instituciones públicas se rigen por lo que la ley les permite, y yo creo que es necesario y es responsabilidad nuestra avanzar en esa materia. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Urrutia. Sí, concuerdo con usted en la necesidad de legislar sobre esta materia. Para esos efectos, podríamos previamente acordar, señor secretario, oficiar la Contraloría en el sentido que pidió el diputado Urrutia. Si no hay alguien más que haya pedido la palabra, y antes que el secretario pudiera, perdón, no, entregar la... ¿Quién está pidiendo la palabra? Alfredo Morgado, presidenta. Sí, momento, por favor, abogado. Después le voy a dar la palabra una vez que termine de exponer esto, porque, gracias. Digamos, yo quisiera saber si el secretario tiene ya la información de la sesión que se habría realizado por este accidente, porque creo que aquí hay dos planos distintos. Uno es el tema de la protección de los civiles que son llevados a distintas funciones en aviones de la Fuerza Aérea o del Ejército, la falta de protección, el tema de la no asistencia de parte de la institución, y más aún cuando se trata de personas subcontratadas, la situación es aún más gravosa. Y otra cosa es el tema que ayer mismo además hubo un reportaje que estaría dando cuenta de, yo diría, en los audios que entregaron, que se comunicaban, ¿no es cierto?, el Centro de Control de la Dirección General de Aeronáutica con el Centro de Operaciones Aéreas de la FACH, de un déficit muy grande de profesionalismo y de un mal uso de los recursos públicos. Eso es lo que aparece, ¿no es cierto? Se advierte desde la forma en que se usa el lenguaje y puntos que son relevantes, como el instrumentista que iba en ese vuelo, que de acuerdo con esa información no tenía la experiencia necesaria para haber intervenido y poder a lo menos o a lo mejor impedir el accidente. Como digo, son dos planos distintos. Entonces, antes que intervenga el abogado Morgado, le daría la palabra unos minutos, abogado, porque en realidad la audiencia iba a ser para los familiares. Secretario, ¿usted tiene la información si se realizó o no se realizó esta sesión? Si se iba a realizar o no se iba a realizar una sesión con la FACH, y si se respondieron o no se respondieron los oficios que se enviaron. Presidenta, sí, la sesión se habría realizado el día 14 de diciembre del 2020 y fue con un grupo de familiares de las víctimas del accidente del Hércules, y quedó pendiente celebrar una sesión con estos familiares y el ministro de Defensa Nacional y el director del Servicio Médico Legal respecto al tema específico de la evidencia biológica. Eso es lo que quedó pendiente, pero la sesión se hizo con los familiares. ¿Y los oficios, señor secretario, se ofició a la Fuerza Aérea? Se ofició pidiendo antecedentes, y eso no han sido respondidos, presidente. O sea, no han sido respondidos desde esa fecha. Los vamos a reiterar también, por favor, voy a pedir acuerdo para eso. Veo que pidió la palabra el diputado Pardo. Diputado Pardo tiene la palabra, pero antes, por favor, diputado, ¿le parece, si usted va a formular alguna pregunta, me parece importante que escuchemos antes al abogado Morgado? Ok, presidente. ¿Le parece? Sí. Bueno, gracias. Abogado Alfredo Morgado tiene la palabra. Gracias, presidenta, y colega también, experimentada en el ejercicio profesional. Solamente yo tengo claridad de que esta sesión es para escuchar principalmente a los familiares de las víctimas, pero como adecuadamente el diputado Urrutia hizo un planteamiento en torno a lo que es los seguros en los que no obran en este tipo
misiones en aeronaves estatales, aeronaves que son consideradas una misión militar propiamente tal. Quiero complementar además de que no está solamente el tema de los seguros que no se contratan, y ahí está todo el tema jurídico que usted expuso en un primer momento, no me voy a prolongar sobre la materia, sino que también se puede ver desde otra perspectiva, desde lo que es el régimen de responsabilidad civil especial. En el contrato de transporte aeronáutico, Presidenta, se establece tanto en lo que es el Código Aeronáutico como lo que es también el Tratado Internacional, el Convenio Montreal, para los efectos de los vuelos internacionales, se establece lo que se denomina una responsabilidad objetiva. ¿A dónde voy? Voy a que objetiva y limitada, eso sí, limitada me refiero concretamente. Vale decir de que no es necesario acreditar culpa, no es necesario acreditar, en este caso, la falta de servicio, tratándose de este tipo de aeronaves, y que en definitiva, por el solo hecho de ser pasajero, en sí, esta responsabilidad objetiva o objetivada permite que las víctimas que fallezcan o lesionadas puedan percibir una indemnización determinada y no tener que probar la culpa que emana o las falencias, los errores o las omisiones. Entonces, era solamente para complementar, no solamente por la vía de lo que es una eventual contratación de seguros en favor de las víctimas. Recordemos que el Estado tiene un patrimonio suficiente siempre para responder, pero lo más relevante yo creo que es por la vía de establecer una responsabilidad objetiva, porque tenemos hace pocos días, con esto termino para no extenderme y agradecer que se me haya dado la palabra, hace pocos días la misma FACH dijo que no era factible establecer la causa directa de este siniestro aeronáutico, de esta tragedia. Eso es la conclusión de la FACH, están los antecedentes entregados igualmente al órgano persecutor, el Ministerio Público, la justicia ordinaria, se pronunciará en definitiva. Pero en este tipo de hechos, y sobre todo cuando la actividad aeronáutica es esencialmente riesgosa, no es menor la cantidad de ocasiones en las cuales no se logra establecer fehacientemente la causa del siniestro aeronáutico. Y de esa perspectiva, entonces, resulta de que quienes quedan en absoluto desmedro son los civiles, las personas que, y con esto sí que termino, Presidenta, las personas que conforman parte de una institución, como ser, por ejemplo, la FACH o el ser el Ejército, que también iban a bordo de la aeronave, sin perjuicio que tienen un perjuicio tremendo por la pérdida de sus seres queridos, y sin perjuicio que pueden igualmente ellos demandar al Estado por su responsabilidad, al menos tienen la posibilidad de tener el desahucio, el Montepío correspondiente, la tragedia fue un acto de servicio, por lo tanto hay determinadas indemnizaciones, se acrecientan lo que es el desahucio propiamente tal, el hecho de que fueran zona antártica también. Entonces, todo eso acumulado, uno ve una diferencia brutal, y con esto termino, brutal, entre lo que es los civiles y las personas que no lo son y están y que tienen un régimen, no quiero decir privilegiado, pero un poco mejor, ciertamente, que les permite sobrellevar, no recuperar el dolor, pero al menos sobrellevar y la mantención de sus seres, de las familias que pierden a un padre o una madre. Es todo, Presidenta, para complementar lo señalado anteriormente por el diputado Urrutia. Gracias, abogado. Diputado Pardo, ¿usted había pedido la palabra? Sí, Presidenta, muy brevemente, en primer lugar, adherirme a las condolencias para ambas familias, adherir también a la idea del diputado Urrutia de legislar en este tema y establecer algún tipo de requisito y de mecanismo estándar para los seguros de los civiles que participen en vuelos militares. Y simplemente quería verificar una información. ¿Las familias se van a reunir con el ministro de Defensa? ¿Tienen concertada una audiencia o corresponde a otros familiares? Ya indicaron, perdón, diputado, que se han reunido con el ministro de Defensa. Pero entiendo que mañana hay una reunión.
¿no? Sí, sí, nuevamente, los civiles estamos fuera de eso. Ya, o sea, mañana es solamente con los militares. solamente con la La familia FACH. Fash siempre nos dejan fuera. Ya, eso es lo que quería... Perdón, por favor, para que sigamos un orden. Ya, diputado Pardo, te le Respondí a la respondió pregunta, Presidenta. Ya. Sí, quería saber si ellos participaban mañana o no. Yo quisiera también hacer algunas preguntas y sumarme, como ya dije, a la iniciativa que podríamos realmente estudiar y formularla que propuso el diputado Urrutia. Yo quisiera preguntarle a la señora Carolina o que el abogado Morgado a lo mejor tiene esta información, porque sabemos que la investigación administrativa se cerró, ¿no es cierto?, sin responsable. Eso ya lo sabemos. La pregunta es si existe alguna investigación penal llevada a cabo por el Ministerio Público por cuasi delito de homicidio, por ejemplo. Quisiera saber eso, en qué situación está, si existen personas formalizadas o si se ha formalizado a alguien o aún se encuentra desformalizada. Esa es una pregunta. Tengo entendido que lo que ha alegado la FACH, por lo menos, para no asumir responsabilidades, es que si no se establece la causa, ¿no es cierto?, no se puede perseguir responsabilidades, ignorando el tema de la responsabilidad objetiva, eso sin duda sí. Respecto a un punto concreto que me interesa, es saber si la señora Carolina o los padres de Ignacio o el abogado Morgado saben quién tomó la decisión de haber sacado de la lista de pasajeros al técnico instrumentista que podría haberse hecho cargo, digamos, de la falla del avión, que no, porque fue otro instrumentista, o sea, no era instrumentista, el cabo Romero, ¿no es cierto?, tenía otra expertise. Eso quisiera ver si ustedes tienen esa información. Esas serían mis preguntas. Por favor, no sé si las va a responder la señora Carolina o el abogado Morgado. Carolina, ¿me da la posibilidad? Presidenta, le pedí que me diera la posibilidad a Carolina para ser más preciso. Usted hace dos consultas. A la primera, sí, efectivamente existe una investigación que lleva a cabo el Ministerio Público. Aquí tenemos una investigación administrativa a cargo de la FACH, que someramente se les dio mediante una carta el resultado a los familiares de las víctimas, pero vamos a tener acceso al sumario, la investigación sumaria completa, dado que remitieron todos los antecedentes al Ministerio Público, no solamente la investigación, sino que además de la FACH me refiero, sino que además sus conclusiones, pero ya se le adelantó de que no había resultado por no poderse establecer la causa directa. Sin perjuicio de ello, existe la responsabilidad en lo que es la investigación penal a cargo del Ministerio Público, el fiscal regional de Punta Arenas, Eugenio Campo, que ha hecho una labor acuciosa en conjunto con funcionarios de la Policía de Investigaciones, un equipo multidisciplinario interno de la Policía de Investigaciones. Además nombró peritos como peritos a funcionarios de la DGAC para que pudieran emitir su propio peritaje. Además se complementó con un peritaje que se encargó a peritos brasileros, y todo eso obviamente van a ser materias de la propia investigación y decisión. No hay formalizados todavía, respondiéndole directamente a usted, Presidenta. Lo relevante, eso sí, es que la propia FACH, si uno lee bien la carta, dice aquí no podemos establecer responsabilidades porque no podemos establecer la causa del siniestro en mérito de no haberse recuperado la aeronave, o más bien haberse recuperado partes mínimas de la aeronave. Pero sí, la propia FACH señala de que se abrieron nuevas investigaciones sumarias por hechos relevantes que dentro de la investigación se establecieron. Y ahí pueden establecerse responsabilidades que no directamente están relacionadas con la caída o esta tragedia, pero sí en una serie de elementos que no son
menores, y ahí está lo que es la mantención de la aeronave, el que se mantuviera operativa, el que ese día hubiera volado a pesar de haber viento rojo, y ante su consulta que usted hace de quién, voy a decirlo entre comillas, usted, Presidenta, señala de quién sacó al funcionario de que ese día experto en instrumentos que debería haber estado a bordo de la aeronave. La situación es peor, porque sin perjuicio de que esto está en plena investigación, pero en mérito de testimonios que se han rendido, era tradicional que no fuera el equipo de mantenimiento, el dique de mantenimiento completo, es decir, no iban todas las especialidades, y era rutinario. Después de la tragedia, resulta de que cambió el sistema. Esos son testimonios, tendrá que establecerse obviamente a través de pruebas periciales que ya están en poder del Ministerio Público. Nosotros vamos a poder tener acceso del funcionamiento completo en todo lo que es la cadena de operación de una aeronave, pero teníamos esa situación precaria. Es decir, uno piensa de que una aeronave, cuando va con un equipo de mantenimiento, es porque hay distintos desperfectos y hay distintas especialidades. Entonces, su pregunta es muy pertinente, Presidenta. ¿Cómo puede ser de que no estuviera esa especialidad concreta? Pues bien, eso era tradicional. Vale decir, tuvo que ocurrir esta tragedia para que hoy en día resulta de que vayan todas las especialidades. Esto es como cercano a pensar lo que ocurrió con el Casa 212. Tragedia que ocurrió hace más de 8 años, el 2011, 2 de septiembre del 2011, resulta de que no tenían un protocolo para los efectos de mínimos de alturas, en lo que es el proceso de aterrizaje y despegue, zonas vedadas o peligrosas, las cuales no había que circundar, todo el proceso de aterrizaje de la aeronave no estaba normado. Hoy en día sí está normado. Y justamente la aeronave Casa 212 pasa por un lugar en la que hoy en día está prohibido pasar porque es absolutamente riesgoso, y ello está establecido y está normado, pero justamente después de esta tragedia. Espero haberle dado alguna respuesta, Presidente, a las consultas. Si es que tiene otras, se las puedo responder en la medida de mi memoria y capacidades. Muchas gracias, abogado Alfredo Morgado. Sí, hay un punto que, bueno, obviamente esto, usted me aclara la situación en el sentido del avance que está teniendo la investigación penal. Usted sabe, como representante de la familia, si en la investigación sumaria administrativa que hizo la FACH, la DGAC explicó por qué no activó los protocolos de emergencia cuando recién se perdió la nave, que es la información que se entregó ayer. No sé, aparece que no se habrían activado los protocolos cuando recién se perdió la nave, y si en esa investigación administrativa, o ahora, si es que puede dar esa información en la penal, el Centro de Operaciones de la FACH no informó debidamente a la DGAC, o sea, a la Dirección General de Aeronáutica, que el avión estaba sin contacto. Esos son mis... El tema en esta vertiente, sin perjuicio de la vertiente mantención de la aeronave, estado de la misma, que pudiera permanecer operativa la aeronave. Las circunstancias meteorológicas son distintas aristas. La arista también del control del vuelo en relación a las comunicaciones que son develadas el día de ayer a través de un medio de comunicación, es parte de la investigación penal. No hemos tenido acceso aún, como se lo señalé recién, a la investigación sumaria administrativa de la FACH. Vamos a tener acceso porque ya fue puesto a disposición de la carpeta del Ministerio Público, carpeta que es entregada a los intervinientes, como nosotros que obramos en representación de las víctimas. Y ahí hay un tema que es no menor. Cuando usted ve una voz femenina, escucha una voz femenina en que en forma reiterada le consulta a lo que son los encargados de control
del Centro de Operaciones Aeronáuticas, del COA, de la FACH, ella consulta y ella en forma inquisitiva les pregunta una y otra vez que le den y les requiere que den respuesta. Y eso está relacionado con que el despegue de la aeronave desde lo que es Punta Arenas en dirección a la base March, Antártida, tenía varios puntos, los cuales obligatoriamente la aeronave tenía que dar a conocer que había traspasado el punto. Entonces, el primer punto era Cabo Hornos, era Hornos, que efectivamente lo pasó. El segundo punto es el punto Drake. El tercer punto es el Krill y el cuarto, base March. Pues bien, resulta que de los audios es de verdad inaudito. Es decir, cuando se escucha en determinado momento, no, ya deben estar en March, que se dice de una voz, son parte de las transcripciones. Resulta de que no solamente era temerario haber dicho deben estar en March o deben estar por llegar a March, dado que ni siquiera se habían reportado en Krill, pero tampoco lo habían hecho como lo deducía la propia miembro de la Dirección General de Aeronáutica Civil que estaba haciendo las consultas, porque resulta que en un principio ella entendió de que habían pasado por lo que es el punto Drake, punto que nunca se reportaron, se perdió toda señal de la aeronave. Entonces ahí también hay un tema no menor que es parte de la investigación y pudieran establecerse también responsabilidades. Una tragedia, con esto termino, aeronáutica no es un solo error, es una cadena de errores. Y volviendo a lo que nos señalaba en un principio la indicación del diputado Urrutia, y que recoge el diputado Pardo, y que usted también lo ha recogido, Presidenta, resulta de que aquí pueden establecerse una cadena de errores, pero resulta de que el estándar de establecimiento de la responsabilidad civil por culpa, falta de servicio, requiere una relación de causalidad. ¿Cuál es la causa precisa, determinada? Entonces ahí podemos entrar en una discusión jurídica muy compleja para los efectos de establecer esta falta de servicio que implique, usted conoce bastante bien esta materia como litigante, Presidenta, de que pudiera la complejidad y la dificultad de que las víctimas familiares, me refiero, puedan ser indemnizadas y cómo quedan en una circunstancia mucho más precaria los civiles por esta asimetría que existe entre los que son militares o que forman parte del mundo militar versus los que se encuentran en el mundo civil. Muchas gracias, abogado Morgado, por su información. Ofrezco nuevamente la palabra a los diputados. Ahí veo que hay un diputado, el diputado Urrutia, pidió la palabra. Sí, ahí lo veo. Diputado, adelante. Sí, yo quisiera también hacer una precisión en materia de lo que planteé anteriormente, y creo que aquí la Universidad de Magallanes también tiene algo que decir o haber hecho. La Universidad de Magallanes es una universidad del Estado, y cuando una universidad aprueba una práctica o un estudio que es parte de las exigencias académicas para obtener un título profesional, y este joven decide hacer ese estudio que se lo aprueba la universidad debería tener un seguro para ese joven porque está yendo a un área riesgosa, como es la Antártida, donde no hay vuelos comerciales, donde los vuelos que se hacen a la Antártida son solamente efectuados por la Fuerza Aérea de Chile y otros aviones que pertenecen también del mundo de otros países, como Argentina o Rusia, que aterrizan, pero no son vuelos comerciales. Yo no puedo ir a comprar un pasaje a la esquina, a la oficina de la TAM o de cualquier otra compañía. Tengo que ir en un vuelo militar. Y para eso, y si los militares tienen prohibición legal, bueno, la universidad también debería entonces asumir esa responsabilidad con un seguro de vidas, porque ya no basta con el SECORA. Si yo estoy mandando a un alumno a hacer una tesis o un estudio a una zona extrema en un vuelo riesgoso, porque volar a la Antártica es uno de los vuelos más riesgosos que existen en el mundo. Nosotros tuvimos la oportunidad en la comisión de hacerlo hace un año atrás y estuvimos sobrevolando la Antártica 4 horas sin poder aterrizar y tuvimos que devolvernos en el mismo día. Y créame, muchos nos asustamos. No, si andaba el diputado Brito.
Sí, anduvimos varios los que estamos aquí en la comisión. Eso. Fuimos invitados a conocer la Antártida y los proyectos que habían allí en la Antártida. Entonces, yo creo que también, si vamos a legislar sobre esta materia, creo que hay que incorporar a las universidades, tanto públicas como privadas, cuando toman la decisión de apoyar o enviar a un alumno a hacer una tesis o un estudio en una zona de riesgo, como puede ser Juan Fernández, como puede ser la Antártida o cualquier otro lugar extremo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Urrutia. Aprovechando lo que usted señaló, quisiera consultarle a los padres de Ignacio si la Universidad de Magallanes contrató algún seguro para su hijo al exigirle como requisito ir a la Antártica en su carrera académica, dada la tesis, digamos, que él presentó. La verdad que eso lo desconocemos. Nosotros sabemos de un seguro que creo que fue algo por el ISP, pero que no, lo que yo le mencioné equivale a los 600.000 pesos, que es el féretro de mi hijo. Nada más que eso. Muchas gracias, señora Galvez. Secretario, a ver si se pone... Sí, presidente, dígame. Sí, gracias. Mire, una consulta. Los oficios que se enviaron a la FACH en diciembre del año pasado y que no fueron respondidos, ¿usted los tiene ahí para saber exactamente el contenido de esos oficios? Presidenta, se los acabo de mandar al WhatsApp de todos los diputados y usted lo puede ahí, o si prefiere le doy lectura para que... ¿Son muy largos? El primero de ellos, el oficio 226, fue enviado el 4 de enero del presente año y en él se solicita por intermedio del Ministerio de Defensa al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, en el marco del accidente aéreo del Hércules C-130 de esa institución, que tenga bien proporcionar información respecto a las siguientes materias. Primero, listado de las familias atendidas por la institución en apoyo de... el listado de las familias que fueron atendidas por el sistema de la institución, ¿ya? Después, el porcentaje de cobertura en las prestaciones y beneficios de salud de las cargas de los fallecidos. Razones que se tuvieron a la vista para proceder al retiro de generales vinculados al accidente de Hércules C-130, respecto a los cuales existen investigaciones sumarias en curso. D. Ascensos concedidos a algunos de los tripulantes y o pasajeros de la aeronave siniestrada y no materializados debido al fallecimiento de los mismos. Detalle de revisiones y mantenciones efectuadas al C-130, matrícula número 990, luego del reporte del fabricante sobre posibles fisuras en la base de la sala. F. Capacidad de radar que mantiene en la zona de la región de Magallanes para el control de aeronaves que vuelan en Punta Arenas y la Antártica. G. Razones por las cuales el material usado en labores de ayuda comunitaria al país no cuenta con caja negra. Se presenten en caso de que la respuesta sea por razones de seguridad nacional, se solicita considerar la factibilidad de contar con el referido elemento en operaciones aéreas no militares y su desconexión para operaciones aéreas militares, como asimismo la necesidad de contar con un departamento de coordinación y solución de requerimientos de familiares de víctimas de este tipo de tragedias. El segundo oficio fue el número 220. Secretario, sí, muchas gracias. No, como estamos ya a la hora, quisiera preguntar a los diputados, ¿leemos también el segundo oficio o ustedes ya lo revisaron en el WhatsApp? ¿Conocen el contenido del segundo oficio? Parece que no. Leámoslo, por favor, secretario. Era para ahorrar tiempo. El segundo oficio complementó el anterior, presidenta, y fue sobre el tema del pago pendiente a herederos y víctimas de la tragedia aérea por parte de Capredena. Porcentaje de las coberturas de las prestaciones y beneficios de salud de las cargas de los fallecidos y recursos destinados para la búsqueda e investigación de los hechos acaecidos, especialmente pericias de organismos internacionales. Esos son los puntos nuevos que se agregaron en el segundo de los oficios enviados, presidente. Y de ambos oficios no tenemos respuesta. Sí, ya veo que desde diciembre no se respondió nada de parte de la FACH. Yo quisiera acordar, reenviar, porque todo el contenido de ambos oficios está plenamente vigente, no tuvimos ninguna respuesta, digamos, no se ha tenido ninguna respuesta. Reenviar ambos oficios. ¿Hay algún diputado que se oponga? ¿Nadie? Entonces, acordado, señor secretario, para que usted lo acuerde, reenviamos. Acordamos también en su momento
y ahora reiterar el oficio a la Contraloría, como respecto a los seguros, para los efectos de abocarnos, ¿no es cierto?, a la posibilidad de un proyecto de ley para cubrir esto. Sí, Dado que para cubrir el tema de los seguros. Sí, Presidenta, es para solicitar el dictamen que la Contraloría habría evacuado sobre el tema de los seguros. Sí. Y lo más probable debe haber sido a propósito del accidente de Juan Fernando. Ahora, existiendo un usuario administrativo terminado, ¿no es cierto?, que ya está en manos del Ministerio Público y cuyo resultado nosotros desconocemos, y también hay una investigación penal en curso, tal como nos señaló el abogado Mergado, y dado que en esa audiencia de diciembre del 2020, en que se reunieron, esta comisión se reunió con familiares de las víctimas, que me parece que son familiares de las víctimas que tenían rango militar, y ahí se acordó citar a una sesión al señor ministro de Defensa de la época, al comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Yo reiteraría la necesidad de esa sesión y además precisando para que a través del señor ministro de Defensa se invite al director del Centro de Operaciones de la FACH para una próxima sesión, dado que esto quedó detenido en el tiempo. ¿Hay acuerdo? ¿Hay algún diputado que se oponga a esta petición de que concurra el ministro, el comandante en jefe y el director del Centro de Operaciones de la FACH para poder responder las dudas o preguntas que tengamos que formular? ¿No? ¿Nadie se opone? Entonces, secretario, ¿acordado este punto también? Perfecto, Presidenta. El diputado Carter le solicita la palabra. Diputado Carter, no lo veo. Está telemático, Presidente. Ya, por favor, tiene la palabra, diputado Carter. Muchas gracias, señora Presidenta. Tengo un par de dudas respecto a las investigaciones, cómo se ha manejado. Me gustaría saber por qué no tenemos la opinión del fabricante del avión. La Fuerza Aérea Norteamericana, que es la mayor fuerza aérea en el mundo que ocupa este tipo de aeronaves, tiene un estudio acabado de todas las fallas que tienen sus aviones que ocupa a nivel mundial. Por lo tanto, cada vez que hay un accidente, cada vez que hay algún incidente, ellos estudian esto. Yo escuché hace un par de minutos atrás de que se había encargado de parte de la Fuerza Aérea o de los puntos que se quiere seguir adelante para poder saber sobre por qué fue la caída, es que se les pide a Embraer o a Brasil que se pueda intervenir y hacer un estudio. Me gustaría saber, y por medio de usted, señora Presidenta, tratar de poder llevar a cabo un oficio emanado desde esta comisión, preguntando a la Fuerza Aérea si ha consultado respecto a posibles fallas en otros aviones, accidentes parecidos de otros C-130 a nivel mundial, al fabricante, que debería tener dentro de sus manuales esa información. Y segundo, me gustaría también saber qué tipo de información tenemos respecto a ese día, a esa misma hora, qué otra aeronave volaba cerca del avión C-130 y qué buque o nave estaba navegando por ahí, si habían algún buque cercano, militar o civil, transitando justamente cercano al avión, porque resulta un poco extraño de que haya desaparecido a ojos de todo el mundo radares y satélites este avión. Entonces, me gustaría saber eso y que se haga de forma desde la comisión. Creo que es una información que no hemos escuchado y que creo que falta para poder saber qué sucedió con el avión, porque hay 38 familiares que están esperando saber qué pasó con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos. Y creo que hasta ahora no hemos escuchado qué ha pasado desde o qué cree o qué pueden creer las autoridades norteamericanas, que convengamos de que ellos tienen una experiencia mucho más vasta que nosotros. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Bueno, entiendo, independiente que se pueda oficiar, que la sesión en que estamos citando precisamente al director del Centro de Operaciones de la FACH, se le pueden hacer estas consultas. Podemos oficiar, pero entiendo que en el sumario administrativo que la FACH hizo
tendría que haber consultado a los fabricantes del avión, cuáles son las características, en fin, los protocolos, eso me imagino que tiene que estar. Pero bueno, podemos oficiar en ese sentido, pero yo propongo que las antecedentes que nosotros requiramos se los formulemos al señor ministro, al señor comandante en jefe y al director del centro de operaciones también, independientemente que enviemos estos oficios para que ellos vengan con la respuesta que nos tienen que dar. ¿Habría acuerdo para oficiar en el sentido de lo solicitado por el diputado Carter? ¿Sí? Bueno, entonces, por favor, señor secretario. Sí. Está registrado el acuerdo, presidente. Ya. ¿Hay algún diputado que pida la palabra? Señor secretario, porque no veo a los diputados presenciales, salvo el diputado Asensio, al que aprovecho de saludar, y al diputado Brito. Sí, ahí veo al diputado Urrutia. La señora Carolina Pizarro tiene levantada la mano, presidenta. Señora Carolina, ¿usted quiere agregar algo? Sí, quería agregar y dentro de lo posible poder gestionar y con el apoyo de todos ustedes una pensión de oficial para mi sobrino, ya que ha sufrido toda esta negligencia, esta discriminación, porque una pensión de 60.000 pesos y la Fuerza Aérea no se ha hecho cargo en nada. Yo quiero gestionar, aprovechar este espacio, una pensión de oficial para Williams y que sea vitalicia, porque el daño que le provocaron a él es irreparable. Eso quería agregar, diputada. Muchísimas gracias. Ya, gracias señora Pizarro. En la sesión podemos plantear esto. No es nuestra, digamos, no está dentro de nuestras facultades el poder determinar algo así. Pero podemos hacer la consulta que usted nos ha planteado sin duda alguna. ¿Algún otro diputado ha pedido la palabra, señor secretario? No, presidenta. Ni telemática ni... Entonces, no, creo ninguno. Que estamos en la hora, por favor. Ahí usted nos indica la coordinación para la sesión siguiente, en que invitemos al ministro, que ya lo tenemos invitado por otro tema, pero no ha venido. Y dado que estamos en la hora, y por haberse cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta. Le agradezco a los familiares y al diputado Morgado que hayan asistido y nos hayan entregado perdón, tan importantes antecedentes. Muchas gracias por venir y estar con nosotros.